Y bueno, ha llegado el tiempo de la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, ¿sabes? ¿A cuánto les dieron una libretita en la entrada? A ver, ¿sí? Ok, ahí puedes anotar si Dios te habla algo específico para ti. También puedes anotar si quieres algún versículo. Si no traes pluma, bueno, puedes guardarlo para tu casa, ¿verdad? Pero fíjate que algo que Dios me estaba hablando y este versículo me gustó mucho, el versículo que viene ahí en tu libretita. ¿Qué dice ahí en ese versículo? Es Daniel y lo quiero leer. Ya sé que los de producción no les dije que ese era el primero que iba a leer, pero les voy a leer. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice aquí en Daniel 12:3, los entendidos, ¿qué va a pasar con los entendidos? Van a resplandecer, ¿sí? Cuando nosotros entendemos, y eso es algo que ahorita vamos a ver, cuando nosotros podemos entender qué es lo que Dios espera de mí en esta temporada, ¿sí? ¿Qué temporada estoy viviendo? Cuando yo puedo entender qué es lo que Dios quiere hablarme, cuando puedo tomar decisiones sabias, cuando conozco el corazón de Dios para mi vida y puedo entender muchas cosas alrededor de mí, voy a poder resplandecer, voy a poder brillar. ¿Qué es lo contrario que diría este versículo? Cuando no entendemos nada, cuando estamos confundidas, se quita ese resplandor y ese brillo. No sé si tú te has sentido en algún momento de tu vida que no sabes cómo para dónde, ¿sí? O te sientes muy confundida respecto a alguna decisión importante que tú tienes que tomar. Y sabes, realmente todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y hay decisiones muy simples, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué me voy a poner hoy? Pues son decisiones simples, ¿verdad? Pero hay decisiones mucho más importantes que trascienden, ¿verdad? Y decisiones que muchas veces como mujeres tomamos que pueden afectar incluso a otros. O decisiones que pueden llevarme por un rumbo, por un camino, y me pueden llevar a un fin que no era el que yo quería. No era ese lugar quizá a donde yo quería llegar. Entonces, las decisiones que tomamos son importantes. Las decisiones que tomamos día a día son importantes. Y sabes, muchas veces el enemigo lo que quiere es, no muchas veces, todo el tiempo, el enemigo lo que quiere es que seamos simples, ¿sí? Que digamos, no pasa nada. Ay, no pasa nada, ¿verdad? Ay, no importa, ¿sí? Si voy aquí o si voy allá, o si me tomo una, o si no me la tomo, o si respondo incorrectamente, o si tengo esta amistad o aquella, si tengo esta relación, no importa. Y sabes, muchas veces me ha pasado y he fantaseado con pensar, con creer que no pasa nada. Y que muchas veces queremos idealizar el mundo, idealizar, ¿verdad? Las personas, idealizar, o sea, creer que vivimos en un mundo ideal, ¿sí? ¿Y cómo va esa canción? Un mundo ideal, ¿sí? Sabes, tú realmente vives y puedes vivir en ese mundo ideal cuando estás en la presencia de Dios. Pero he fantaseado con creer que no pasa nada, y muchas veces he querido tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, o siendo simple, o pensando que no pasa nada. Muchas veces cuando llegan nuestros hijos, ¿verdad? Y empiezan a crecer y mamá, ¿me dejas ir a esta fiesta? Y tú dices, ay, qué lindo, que disfrute su juventud, ¿verdad? Porque la vida es bella, disfruta el momento. La vida se trata solamente de momentos.
Así es que vívelos, y qué bellos los niños. Y tú te imaginas, ¿verdad? Ay, te imaginas a los niños ahí, ¿verdad? Los jóvenes ahí bien contentos y platicando y muy sanos. Y queremos fantasear con que tenemos un mundo ideal, pero en realidad no es así. En realidad, cuando nosotros dejamos ir a nuestros hijos a alguna fiesta, alguna reunión, o tener ciertas amistades, no se trata de que, ay, son jóvenes, déjalos. No, realmente hay un mundo que está enfermo. ¿Sí? Y aunque queramos apagar las noticias, ¿a cuánto les gusta ver las noticias? Y a veces, aunque no las queramos ver, ¿verdad? Y aunque queremos apagar la televisión y no ver esas publicaciones que realmente no son nada buenas, estar viendo todas las cosas malas, pero aunque queramos apagarlas, podemos saber que en esas reuniones donde se están juntando los adolescentes, el enemigo está metiendo drogadicción, alcoholismo y muchas cosas en donde no está ese mundo ideal, sino que tenemos que crearlo y tenemos que guardar esos ambientes y tomar decisiones correctas, tanto para nuestros hijos como para cada uno de nosotros. ¿Sí? Queremos ver las cosas tan simples como: pastor, Dios me habló y me quiero tomar un break. ¿Sí? Esa historia la conozco tantas veces. Me quiero tomar un break, me quiero tomar un descanso porque estoy cansado, porque estoy cansada, porque estoy agotado y me quiero tomar un tiempo. Y en ese mundo ideal, o donde fantaseamos que todo va a estar bien sin que tengamos que hacer nada, ¿verdad? Creemos que, ay, voy a descansar, voy a estar bien a gusto, voy a verlo todo el tiempo por línea, voy a dejar de congregarme un tiempo porque estoy sumamente cansada. Pero no es así. En realidad es que el mundo en el que tú y yo vivimos es un mundo que está gobernado por las tinieblas, en donde hay una persona que está contratada todo el tiempo, que Satanás contrata a todos esos demonios para que estén atentos, para fastidiarnos, para molestarnos, porque el enemigo es, dice la palabra de Dios, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es que mientras estamos ahí pensando que todo es lindo, que todo es bello, que todo es fácil, que no importan las decisiones, que mira, los muchachos son libres, están jóvenes, tú déjalos. Mientras nos dormimos en los laureles, hay alguien que está tramando algo en nuestra contra. Mientras tomamos muchas veces decisiones simples, creyendo que no pasa nada, hay alguien que está queriendo destruir nuestro matrimonio, destruir esta juventud, destruir la iglesia. Mientras quizá queremos tomarnos, es que es un break y yo me voy a tomar este tiempo para estar con mi familia. Y muchas veces son argumentos que parecen ser buenos, pero cuando nosotros tenemos ese entendimiento de parte de Dios, cuando nosotros entendemos, y ahorita lo vamos a ver, cuál es la diferencia, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra temporada, qué es lo que Dios está queriendo para mí, cómo puedo luchar, guerrear por mis hijos, cuáles son las acciones que Dios está pidiendo que yo tome en este tiempo, qué es lo que debo de estar sembrando en este momento para que yo pueda cosechar en un futuro. Cuando yo entiendo, cuando yo comprendo, cuando yo amo la sabiduría y busco el entendimiento de parte de Dios, lo que va a pasar es que dice la palabra que voy a resplandecer, que voy a brillar. Muchas veces como mujeres andamos apagadas y no hay ese brillo, y el enemigo nos opaca. Y muchas veces no nos damos cuenta porque entramos entramos en vicios, o entramos en cosas en donde el enemigo simplemente nos quiere tener entretenidas.
nos quiere tener enfocadas. Pero sabes, es importante entender, ¿sí?, el tiempo, la temporada que estoy viviendo. Es importante que Dios me muestre qué hay en mi corazón, qué es lo que Dios quiere tratar conmigo. Es importante incluso conocer, entender las áreas en las que yo batallo. No son las mismas en las que tú batallas. ¿Cuáles son las áreas que Dios está en este tiempo tratando conmigo y que estoy batallando con esas áreas? Incluso también cuáles son mis debilidades, pero también cuáles son mis fortalezas. Entender lo que Dios está esperando, qué actitud debo de tener con mi esposo hasta hacia cierta situación, qué actitud debo de tener con mis hijos hacia ciertas cosas que ellos están viviendo. Es decir, Dios quiere que tú y yo podamos fluir en ese entendimiento. Y ahorita vamos a ver qué significa. Pero fíjate lo que dice, y me encantó este versículo. Quiero que tú lo apuntes y que te lo lleves y que te lo grabes en tu corazón. Me encantó lo que dice en Proverbios 4, del 5 al 8. ¿Sí? Dice, y te lo voy a leer en otra versión que encontré, pero aquí si leemos esa versión dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará. Ámala y te conservará. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Sí? En una parte de ese versículo, en otra versión que te lo recomiendo que tú lo leas en tu casa. No sé si tienen la NBI, pero estaba yo leyendo ese versículo y dice, ama la sabiduría, ella te honrará. Ama, dice también en otra versión, ama la instrucción. Wow, o sea, la instrucción. ¿Qué es una instrucción? Son indicaciones muy específicas, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? ¿Sí? No te pongas eso, ponte aquello. No comas esto, come aquello. No vayas allá, quédate aquí. ¿Sí? O ve allá y córrele y rápido. ¿A quién le gustan las instrucciones y las indicaciones? Realmente casi a nadie le gustan que le digan qué hacer. En algunas áreas es padre que te digan qué hacer, ¿verdad? Sobre todo en los trabajos, en las empresas, porque eso te da una seguridad y una estructura. Pero en tus decisiones personales muchas veces dices, ahí no te metas, ahí no se metan. Y a nadie le gusta que le den instrucciones. Pero dice aquí la palabra en esta versión que encontré, dice, ama la instrucción, ama la sabiduría, porque ella te honrará. Sí, ella te honrará. Muchas veces y muchas mujeres quieren ser honradas, quieren ser reconocidas, pero no buscamos ser mujeres sabias, ser mujeres entendidas. No buscamos la instrucción de Dios. Y lo bello, lo hermoso es saber que Dios quiere darnos instrucciones. Sí. Y sabes, a mí me pasa muchas veces eso, que yo digo, Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Qué debo hacer en esta situación? Y a veces digo, Señor, ¿cómo debo responder? ¿Qué actitud debo de tener? ¿Defiendo mi punto o lo dejo pasar? Y Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Tomo esta decisión o tomo aquella? Y muchas veces sentimos esa indecisión. Creo que eso es algo que muchas veces a nosotras como mujeres nos caracteriza, esa indecisión. Pero ¿sabes qué? A veces esa indecisión es buena. Te voy a decir por qué. Esa indecisión es buena porque quiere decir que no te quieres equivocar, ¿verdad? No te quieres equivocar.
Por eso a veces hay esa indecisión. Pero en esa indecisión tenemos que saber que Dios tiene una instrucción. Y Dios quiere volverse parte de esas decisiones que tú tomas, que te llevarán hacia un camino, porque todas las decisiones que tomamos todos los días nos llevarán hacia una dirección. Todos los días. Todos los días hay cosas que tú, sin darte cuenta, estás haciendo todos los días que te llevarán hacia un fin y hacia una dirección. Entonces, realmente esa dirección, pregúntate hoy, ¿es la dirección que Dios quiere llevarte? Y ahí es donde tenemos que poner atención. Y bueno, fíjate lo que le pasó a Adán y Eva, ¿sí? Con las indicaciones, porque en Génesis 3, vamos a empezar leyendo Génesis 2, 16 y 17, si me lo pueden poner en la pantalla. Y dice ahí, y les mandó Jehová al hombre, y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dice aquí que le dio una instrucción y le dijo: puedes comer de todos, pero de uno no puedes comer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No vas a comer de ese fruto. Pues lo puso en un paraíso, lo puso en un lugar hermoso, inmenso, lleno de tantos árboles frutales, algo bello, algo hermoso, pero solo había uno del cual no podían comer. Y era una instrucción clara, pero dice aquí en Génesis 3:1, fíjate lo que pasó. Pasó que el enemigo quiso hacer caer a Eva primero, para después hacer caer a Adán. Y se acercó a Eva. Primer error que tuvo Eva. ¿Para qué platica con el enemigo? ¿Verdad? Pero bueno, ahí está Eva de curiosa, y entonces se le acercó la serpiente, le dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comeráis de todo árbol? O sea, eso no había dicho Dios. Pero el enemigo quiso como magnificarlo, ¿verdad? Como exagerarlo, como transgiversar una verdad, transgiversarla para que Eva se confundiera, ¿verdad? Pero Eva le respondió y le dijo: no, espérame, o sea, podemos comer de todos, pero solamente de uno no podemos comer. Y entonces vemos en el capítulo 4, verso 5, cuando empieza Eva a dialogar con el enemigo. Fíjate lo que el enemigo le dijo. La serpiente, porque el enemigo le habló a través de la serpiente, y le dijo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Sí, pero estamos en el 4, verso 5. Sí, no, 3, 4 y 5. Sí, el 4. Dice: pero no miró con agrado. A ver, no, espérame, perdóname. Vamos en Génesis 3, 4. Génesis 3 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y verso 5: sino que sabe Dios que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate qué impresionante. Aquí el enemigo, a través de la serpiente, está contradiciendo la indicación de Dios y le está diciendo: no vas a morir, ¿sí? Y está trayendo una mentira y está trayendo argumentos para que Eva caiga. Finalmente sabemos la historia, que Eva cayó, que Eva fue engañada, que Eva tomó una mala decisión y que esa decisión trajo mucha repercusión. Pero sabes, esto es algo, y este ejemplo que pasó con Eva es algo que muchas veces pasa en nuestra vida, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones y hay personas que quieren influir. Hoy en día todos se creen maestros, ¿verdad? Hoy en día en las redes
Todo el mundo tiene cursos para decirte cómo ser la mujer ideal, ¿sí? Cómo ser la mejor esposa, cómo ser la mejor hija, cómo ser la mejor profesionista, cómo ser la mejor mamá. Pero sabes, tú no necesitas ninguno de esos cursos si tú aprendes a buscar el corazón de Dios. Tú no necesitas confundirte, fíjate, porque muchas veces todos esos cursos y todas esas cosas hasta como que se van en contra, ¿verdad? Cada quien tiene su teoría, cada quien tiene su hipótesis, cada quien habla de su experiencia. Pero lo más importante es lo que dice la Biblia. Lo más importante es que yo busque en la presencia de Dios cuál es la indicación de Dios para mí en esta temporada. Qué importante, ¿no? O sea, qué importante es saber qué es la indicación de Dios para mí en esta temporada, para que yo en 10 años, en 15 años esté logrando la visión que Dios me dio. ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí en este tiempo? Pero todo mundo quiere opinar. Todo mundo quiere decirte cómo hacer las cosas y tenemos que poner atención y saber que muchas veces esas voces que quieren venir a influenciarte vienen de personas importantes. Vienen muchas veces de la amiga, viene de la comadre, viene muchas veces de la mamá, ¿verdad? Cuando la mamá, porque te ama, ¿verdad? Y no te quiere ver sufrir y te dice, no hombre, tú déjalo, no le hagas de comer, no le hagas la cena, tú déjalo y tú vente acá con los niños y que te hable y no le contestes para que se le quite, ¿verdad? Y la mamá lo hace porque te ama. Pero ella no está teniendo ese entendimiento de parte de Dios para darte la indicación, ¿verdad? Muchas veces esos consejos vienen, por ejemplo, de personas que tienen un grado, ¿verdad?, de sabiduría humana. Por ejemplo, el doctor, ¿verdad? No es que te empieza a llenar en tu corazón y te empieza a traer temor y te dice, no, tú tienes que dormir muchas horas y tú tienes que estar en cama y no te levantes y entonces empiezas, pero Dios te dice, a ver, yo te pregunto, ¿cuál es la instrucción de Dios para ti? ¿Verdad? Y viene no quiero decir la psicóloga, ¿verdad? Porque hay psicólogas que yo respeto mucho, ¿verdad? Pero es cualquier persona, viene, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? ¿Y qué te dice? Ahí, en la secundaria, tú déjalo que explore. Déjalo que vea pornografía porque es una manera en que él va a explorar, que él va a conocer, ¿verdad? Tú déjalo. Y entonces viene la maestra, ¿verdad? Y el maestro, no, es que déjalo si la ideología de género, ¿verdad? Y entonces tú déjalo porque el amor es amor, ¿verdad? Love is love. Y muchas veces esos consejos vienen de parte de personas que amamos, que reconocemos, que son importantes, que tienen puestos, que tienen estudios, que creemos que tienen conocimiento, pero son una influencia que quiere venir para que tú tomes decisiones. Que esas decisiones te llevarán a muchas veces cometer errores que pueden ser irreparables, que te pueden hacer perder tiempo, que te pueden hacer perder tu bendición, ¿verdad? Estaba yo en una piñata, ¿verdad? Y estaban ahí las mamás y obviamente las mamás no sabían que yo era cristiana y que yo era pastora, ¿verdad? Y empiezan a hablar y dicen, ay, ¿a poco tú lo esperas? Para darle de cenar. ¿A poco tú le preparas la cena? No, hombre, tú déjalo y es más, que contrate tú no eres la chacha.
¿Y tú a poco estás ahí para servirle? Claro que no, déjalo que él se sirva solo y que sufra. Él quiere llegar tarde, ¿verdad? Oye, pero es que pues está trabajando. Pues sí, pero tu casa no es restaurante. Ahora, fíjate, con este ejemplo yo no digo que tú seas la cocinera de tu esposo y estés disponible las 24 horas. Y tampoco digo que mandes a tu esposo a la goma, tampoco. Pero tú tienes que entender qué es lo que Dios quiere para ti, porque quizá a través de esa cena, quizá a través de esperar a tu esposo, ese será un momento sensible para que ustedes puedan hablar y platicar cosas. Entonces no es ni lo que diga la comadre, ni lo que diga la suegra, ni lo que diga la amiga. Es lo que Dios quiere para ti. Es entender tu temporada, es entender lo que tú estás viviendo, es poder entender de parte de Dios qué es lo mejor para ti en ese tiempo, en ese momento. Y eso no te lo puede decir tu mejor amiga, eso no te lo puede decir la televisión, eso no te lo puede dar el curso. Eso tienes que buscar la sabiduría de Dios y amar la instrucción de parte de Dios. Sí, todos quieren opinar y todos quieren influenciar, pero hay una voz que es la voz más importante a tu vida, a tu corazón, que quiere darte vida y vida en abundancia. Hay una voz que quiere que tú prosperes en todos tus caminos. Hay una voz que está interesado en levantarte, en animarte, en hacerte esa mujer de fe, de paz, de gozo. Hay una voz que quiere llevarte a tener ese entendimiento de parte del Espíritu Santo, que te llevará a tener ese brillo, para que no seas esa mujer apagada. No importa que estés en la menopausia o en la premenopausia, o que acabes de tener a tu bebé. No importa la temporada difícil que quizá tú estés viviendo. No importa, Dios quiere darte brillo. Y ese brillo viene a través del entendimiento, a través de la sabiduría de Dios. Tenemos que amar el entendimiento y la sabiduría. Y fíjate, hay una historia que me encanta, sí, y es la historia de Daniel. Daniel, dice la palabra de Dios que él era del pueblo de Dios y fue llevado a Babilonia porque escogieron los jóvenes que eran más inteligentes, y fueron llevados al palacio ahí a Babilonia porque el rey Nabucodonosor quería tener ciertos hombres jóvenes que fueran parte de sus consejeros. Entonces ahí va Daniel y van Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes más, van con él ahí. Cuando llega ahí, les dan un banquete, les dan la vida de que se vive en un palacio, ¿verdad? Con todo tipo de excesos. Imagínate, vino, comida la que tú quieras, los mejores chefs, ¿verdad? Excesos. Y le dicen, tú puedes comer de toda la comida del rey y de todo lo que hay aquí tú puedes tomar. Pero Daniel, dice la palabra de Dios en Daniel 1:8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, Daniel dijo, a ver, hay todo esto, qué rico, qué padre, pero había algo que era más importante para Daniel. Y él propuso en su corazón apartarse, tomar una dieta específica, ayunar. Y ellos tenían una costumbre de orar 3 veces al día. Y entonces él se apartó de todo lo que estaban haciendo todos los demás jóvenes. Él, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, realmente dices, pues, ¿qué tenía de malo comer de la comida del rey? No había otra comida. Pero él pudo tener esa sabiduría para saber qué era lo que Dios quería para él. Y aparte él quería mantenerse sobrio, quería mantenerse con esa sabiduría, con ese entendimiento, porque él estaba en un lugar donde había mucho pecado. Babilonia era un lugar donde el pecado era
excesivo. Y él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y después de cierto tiempo, bueno, ellos tenían mucha preocupación porque dijeron, bueno, pero es que el rey le preocupa que si tú comes solo eso te vas a poner pálido y vas a andar atolondrado y vas a andar, no vas a pensar claramente porque te faltan las proteínas, porque te faltan ciertos grupos alimenticios. Pero él tuvo gracia con el eunuco y le dieron una comida especial a Daniel. Y entonces dice en el verso 12: te ruego que hagas la prueba. Todavía no voy a acabar, les advierto. Sí. Te ruego que hagas la prueba por los días. Danos legumbres, ¿sí? Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Y en el verso 17, después de que ellos estuvieron cierto tiempo comiendo solo ese alimento, hicieron una prueba y dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Sabes qué impresionante es que Daniel tomó decisiones y no decisiones simples? Creo que muchas veces cuando elegimos qué canción escuchar, no es malo escuchar cierta canción, pero elegimos una adoración. Elegimos una canción que hable mensaje de Dios. Quizá nos invitan a una fiesta y sabemos que va a ser una fiesta, que va a haber un ambiente feo, y no tiene nada de malo de ir, quizá porque pues es de los familiares y pues tú solamente estás yendo a cumplir, pero tú eliges apartarte, tú eliges no ir. Son decisiones que empezamos a tomar, en donde decidimos apartarnos, en donde decidimos consagrarnos para Él, en donde decidimos que hay algo que es más importante que todo lo demás, y es tener esa sabiduría y ese entendimiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que llegarán días difíciles, peligrosos, en donde tendremos que tomar decisiones, en donde no vamos a querer sentirnos como perdidas, en donde vamos a tener que tomar decisiones rápidas, y queremos tener ese entendimiento, queremos tener esa sabiduría. Y fíjate, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y entendimiento? ¿Sí? Sabiduría es usar correctamente el conocimiento que hemos adquirido, ¿sí? Es usar correctamente esa información. Eso es sabiduría, tener ese conocimiento, esa información, y actuar correctamente con toda esa información que tenemos, ¿verdad? Ahora, la sabiduría de Dios es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios para poder responder de acuerdo a sus principios. Es decir, cuando tú y yo conocemos sus principios, cuando tú y yo conocemos su palabra y usamos esa información para actuar correctamente. Pero el entendimiento es cuando tú y yo, ahora sí que entendemos, comprendemos, discernimos, ¿sí? Cuando tú y yo podemos discernir exactamente qué es lo que necesitas para hoy. ¿Hoy qué es? 19 de julio a las ¿qué? 8:49 con 6 segundos. Comprender, entender, discernir lo que Dios quiere en este momento, o
la situación que está a tu alrededor, lo que tú estás viviendo en tu negocio, lo que tú estás viviendo en tu familia, lo que tú estás viviendo en tu matrimonio, lo que tú estás viviendo con tus amigas, con tu grupo de amigas. Es comprender, entender, discernir. Entonces es la sabiduría, pero es también el entendimiento. Es decir, es el conocimiento de las escrituras, de la palabra aplicado, pero entendiendo mi temporada, discerniendo lo que realmente está sucediendo. Entonces dice la palabra de Dios que Daniel fue encontrado, y esos 3 jóvenes, fue encontrado 10 veces más sabio, 10 veces más entendido, de tal manera que Daniel podía interpretar sueños, y empezó a tener visiones, y empezó a ser usado por Dios de una manera impresionante. Y Dios lo colocó, y Dios le honró, porque se volvió una persona necesaria. Cuando tú eres una persona entendida, cuando tú eres una mujer sabia y entendida, tu esposo te necesita, tus hijos te necesitan, sí, la iglesia te necesita, las amigas te necesitan, porque tú eres una persona sabia y entendida. Así es que cuando tú hablas, no hablarás de tu emoción, de lo que no hablarás de lo que está pasando, y de que estás afectada, de que estás enojada, de que estás frustrada, sino podrás hablar conforme a lo que Dios te hace entender, ¿sí? Conforme a lo que Dios te hace comprender, conforme a toda la sabiduría que tú has amado y buscado adquirir en cierto tiempo. Es decir, ¿cómo viene la sabiduría? Pues no viene automáticamente. La sabiduría hay que adquirirla, hay que estar buscando la palabra, hay que estar escudriñando, hay que estar leyendo, hay que estar interesándonos. Dice la palabra de Dios que el que quiera sabiduría, pídala a Él, ¿sí? Y Él nos la estará dando. Pero ¿cómo nos la estará dando? Nos la estará dando a través de su escritura, a través de palabras, a través de personas. Pero tenemos que amar y buscar la sabiduría de Dios y pedir ese entendimiento. Quiero leerte una historia súper rápida. Sé que soy un poquito retrasada, pero creo que es importantísimo que te lea en 1 Samuel 25 acerca de Abigail. ¿Sabes? Abigail, y te lo voy a contar súper rápido, porque Abigail era una mujer que vivía con un hombre necio. Su esposo se llamaba Nabal, y Nabal significa necio. Entonces dice la palabra así, específicamente dice que su esposo era necio, que se me imagina como de esos esposos tercos, ¿verdad? Rezongones, que siempre están de mal humor, ¿verdad? Que llegan y avientan la sopa y pues está fría, y hazte para allá, y siempre está de genio. Entonces era un hombre necio, era un hombre, y aparte era un hombre rico, ¿verdad? Entonces pues imagínate, con todos esos bienes que él tenía, pues aún más podía ser ese hombre. Muchas veces cuando hay una seguridad económica, pues más prepotentes a veces se vuelven, ¿verdad? Entonces era un hombre necio. Y pobre Abigail, ¿verdad? Porque a Abigail le tocó vivir con él y era su esposa. Entonces pues no es lo mismo, ¿verdad? Verlos en la tele que vivir con él. Y así que ella vivía con ese hombre necio todos los días, se levantaba con él y lo tenía que servir, y le tenía que hacer desayunar y de comer y de cenar, y tenía que estar ahí con él. Y era un hombre necio, sí, fatuo, sin entendimiento. Y entonces en una ocasión pues este hombre hacía fiestas, ¿verdad? Hizo una gran fiesta, y entonces invitó a todos sus amigos, y estaban todos comiendo y bebiendo muy rico. Pero David estaba viviendo por ahí en las afueras de los campos, y entonces David dijo: voy a mandar a mis siervos, vayan con Nabal. Nosotros siempre cuando ellos andan en los campos les cuidamos, les ayudamos, nos portamos bien con ellos. Así es que pues diles que nos den lo que ellos quieran darnos, ¿verdad? Porque sé que tienen abundancia. Entonces dile que si nos pueden compartir algo porque están en fiesta. Y claro que Nabal salió y dijo: seguramente.
dígale a David que no le voy a mandar nada, y con su genio y su mal humor, ¿verdad? Y sabes, cuando la palabra de Dios habla de Abigail en el verso 1 Samuel 25, 1 y 2, ¿qué dice ahí? Lo vamos a leer. Dice, no, 1 Samuel, o es segunda. No, 1 Samuel. Espérenme tantito. Ahorita les digo el versículo. Sí, 1 Samuel 25, ok. 25, ahí está. Sí. Bueno, ahora vámonos al verso. ¿Por qué le puse 1 y 2? Le puse yo. Sí. 2. Dice, había el verso 2 dice, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Es decir, cuando nosotros vemos la historia de Abigail, nos damos cuenta que a pesar de que ella le tocó vivir con este hombre, o ella eligió, ¿verdad? O no sé si ella elegiría o la casaría, no sabemos, ¿verdad? Pero ella le tocó, vamos a decir, le tocó vivir con este hombre necio. Ella conservaba su hermosura y su inteligencia. Sí, ella estaba hermosa e inteligente. Pero no solamente lo vemos ahí, sino que después, cuando su esposo le dice que no va a mandarles nada y los manda muy lejos a David y a todos sus siervos, y entonces David se enoja y dice, voy a ir y los voy a matar a todos. No va a quedar ni hombre ni mujer ahí en ese lugar. A todos los voy a matar, porque cómo se les ocurre despreciarme de esa manera. Y entonces en el verso 14 les sigo platicando que entonces Abigail, en ese momento, ella tuvo que tomar una decisión. Y entonces Abigail dijo, ¿saben qué? Cuando supo que fueron los siervos y le platicaron a Abigail, ¿sabes qué? Vino David y vinieron sus siervos y vinieron y pidieron que les diéramos del banquete y del vino, pero Nabal, tu esposo, salió y fue grosero. Entonces Abigail dijo, no, pues ¿saben qué? Vamos, en este momento voy a tomar comida. Y entonces ella en ese momento tomó comida y tomó viandas y tomó de todo lo que había y llevó y se presentó delante de David. Dice 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 ramos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asno. Entonces ella fue y se presentó con David y le dijo, David, no nos mates, ¿verdad? Y delante de mí, yo seguiré luego. Y nada declaró a su amigo Nabal. Es decir, y aquí a lo que quiero llegar es, fíjate qué impresionante. O sea, Abigail supo cómo actuar. Imagínate estar en ese momento sabiendo que, o sea, David y sus valientes eran conocidos por ser hombres sanguinarios, por ser hombres que tenían mucho entrenamiento para la guerra. Y entonces ella obviamente en ese momento pues tuvo temor, tuvo miedo, no sé, ¿verdad? Pudo ponerse a llorar, pudo ir a reclamarle a su esposo. ¿Tú qué hubieras hecho? No sé, o sea, Abigail pudo haber ido y a reclamarle, ¿qué te pasa? Porque ahora vas y te presentas delante de David y te disculpas. O pudo haber quizá Abigail en ese momento, ¿saben qué? Agarro a todos mis siervos, agarro a todas las familias, agarro a todas las mujeres, a los niños, y nos vamos corriendo y vamos a huir porque ya viene para acá. O sea, pudo haber tomado muchas decisiones, pero Abigail tomó una decisión correcta. Y sabes, muchas veces hay momentos que tenemos que tomar decisiones en momentos de mucha presión.
en momentos de angustia, en momentos donde viene una amenaza, en momentos donde viene una mala noticia. Y en ese momento tú tienes varias opciones. Como mujer, tú puedes tomar varias decisiones, pero hay una decisión que es la que Dios va a bendecir. Y en esos momentos, muchas veces cuando estamos en medio de presión, cuando estamos en medio de una mala noticia, muchas veces podemos arrebatarnos y podemos ir y reclamar y llorar y decir maldiciones o maldecir o llorar o hundirnos en la depresión. Podemos tomar muchas decisiones. Pero cuando tú y yo somos mujeres que amamos la sabiduría, cuando tú y yo somos mujeres que a pesar del lugar, el momento, el contexto que nos tocó, nos hemos mantenido con esa inteligencia, con esa sobriedad, amando la inteligencia de Dios, ¿sabes? Dios va a entregarnos respuestas. Dios va a entregarnos ese saber qué hacer. Y sabes, esta palabra, quiero cerrar y me siento un poquito presionada por el tiempo, pero quiero cerrar, sí, quiero cerrar, no quiero que se vaya este momento de lo que Dios me mostró para esta tarde. Y sabes lo que Dios me mostró. Dios me muestra cómo muchas veces no sabemos qué decisiones tengamos que tomar el día de mañana. O muchas veces las decisiones llegan y tienes que tomarlas inmediatamente. Pero cuando tú eres una mujer que has amado la sabiduría, cuando tú eres esa mujer que le has dado prioridad a tener ese entendimiento de parte de Dios, tú podrás tomar decisiones rápidas y podrás tener reacciones sabias. O sea, que tu primer reacción sea buscar al Señor. Que tu primer reacción sea bendecir. Que tu primer reacción sea mantener la calma. Sabes, te voy a contar algo que yo nunca se lo he contado a nadie. La verdad, no es algo que yo lo platique, lo cuente, pero sí siento que es importante. Cuando mi papá, yo vivía en mi casa de soltera, y mi papá había llegado de viaje, y entonces estábamos arreglándonos, mi hermana y yo y mi hermano, para irnos a trabajar. Y mi papá estaba y mi mamá estaban en su cuarto encerrados. Ellos siempre estaban encerrados en su cuarto. Y estaban ellos encerrados en su cuarto, era temprano, mi papá estaba cansado. Pero en ese momento mi mamá gritó ¡ah! Nunca se me olvida ese momento. Y entonces hijo, ven. Y al primero que le habló fue a Josué. Y vengan, hijos, que no sé qué. Entonces nosotros fuimos, y en ese momento mi papá había tenido nosotros no sabíamos, pero mi papá estaba inconsciente. No sabíamos lo que había pasado. Y entonces en ese momento, me acuerdo tan perfectamente, en ese momento mi hermano llegó primero a auxiliar y a tratar de ver qué era lo que pasaba. No sabíamos por qué mi papá se había desmayado. En ese momento yo recuerdo perfectamente que mi hermana vino, y en ese momento se le descompuso la cara a mi hermana y empezó a llorar. Y le dije: no, Sara. Y le agarré la mano y le dije: no es tiempo de llorar, y vamos a orar. Y empezamos en ese momento a guerrear, y en el nombre de Jesús, y así gritando como nunca. En ese momento dije: no llores, no es momento de llorar, lloraremos otro día. Es momento de guerrear. Y en ese momento me acuerdo que yo le agarré la mano y empezamos a guerrear. Y cuando nosotros empezamos a guerrear, mi papá empezó a reaccionar. Y mi papá en ese momento, cuando empezó a reaccionar, pues no sabía ni qué había pasado, ni dónde estaba, ni nada.
Gracias a Dios pudimos en ese momento tomar a mi papá conscientemente, nos ayudó parándose y llevarlo a la camioneta para que lo fueran a revisar. Y bueno, el resto de la historia, algunos ya la saben, otros se los platicaré otro día, pero a lo que quiero es ¿cuál es tu primer reacción cuando vives momentos de presión, cuando tienes malas noticias, cuando alguien te provoca, cuando alguien te hace algo malo, o cuando tu esposo te provoca? ¿Cuál es tu primer reacción? ¿Cuál es nuestra primer reacción? Y esa reacción viene a través de qué tanto hemos buscado el rostro de Dios, qué tanto hemos amado la sabiduría, qué tanto hemos buscado al Señor. Me llama mucho la atención lo que le respondió David a Abigail en el verso 32 y 33. Me llama la atención y ese verso me encanta. Dice ahí en Primera de Samuel 25, 32 y 33, dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Qué increíble, ¿no? O sea, que David le dice: bendito sea tu forma de pensar, tu razonamiento, bendita seas porque tu primera reacción fue lo que Dios te puso. Bendito sea que Dios te envió para que tú me evitaras que yo fuera y me vengara por mi propia mano. Bendita seas tú, mujer. Bendita eres tú cuando tienes ese entendimiento de parte de Dios y esa reacción que viene de parte de Dios, que muchas veces no es la reacción que cualquier otra mujer hubiera tenido. Muchas veces las decisiones que Dios te lleva a tomar no serán las más populares, no serán las más aplaudidas. Esas decisiones que Dios te lleva a tomar no serán las que todo el mundo diga: wow, súper bien, sino todo lo contrario. Muchas veces esas decisiones pueden ser las más criticadas. Pero lo más importante es que tú puedas entender, que tú puedas tener ese entendimiento de parte de Dios y puedas saber qué es lo que Dios espera de ti en ese momento. Porque tus decisiones pueden afectar generaciones. Porque tus decisiones pueden afectar a tu familia. Si tú te amargas, si tú te enojas, si tú manipulas, tú puedes afectar a tu familia entera. Pero Dios quiere darte ese entendimiento para cada momento, para cada situación. Y lo que Dios nos habla hoy es: ama la sabiduría. Y como Daniel, habrá momentos en que tengas que apartarte. Habrá momentos en que tengas que ayunar. Habrá momentos en los que muchas veces decidirás no escuchar cierta música, no frecuentar ciertos lugares, no hablar con ciertas personas, porque estarás buscando mantenerte más sensible al corazón de Dios. Amén. Así es que Dios quiere que tú tomes esas decisiones que cambian el rumbo de tu historia y de tu familia. Y Él es el que va a hablarte. Él es el que te va a hacer entender.
Y hoy, aunque muchas personas no entiendan decisiones o palabras que tú digas, pero un día dirás: bendita sea tu razonamiento, tu manera de pensar. Bendito sea tu opinión que me diste en ese momento, tu consejo, aún en contra de lo que muchos otros pensaban. Bendito sea tu razonamiento. Bendita seas por ser esa mujer que buscó el corazón y el rostro de Dios sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra opinión. ¿Sabes? Están llegando tiempos y momentos en los que tendremos que pararnos firmes en la verdad, aún en contra de personas que nos importan y que opinen lo contrario. Estará llegando un momento en el que tú tendrás que pararte firme en la verdad, aún cuando vas a ser rechazada, cuando vas a ser puesta a un lado. Pero las decisiones que Dios te llevará a tomar traerán una repercusión hacia toda tu familia. Así es que Dios quiere que tú y yo seamos mujeres sabias y entendidas, y que ese entendimiento, como dice ese versículo que pusimos ahí en esa libreta, ese entendimiento te haga resplandecer, te haga brillar. Muchas veces hemos tomado decisiones por quedar bien con los demás, por estar bien con los demás, pero has perdido tu brillo. Has perdido tu brillo, has perdido ese resplandor. Has perdido esa sonrisa, ese gozo, esa paz. No pierdas más por menos. No pierdas más por menos. Seamos sensibles al corazón de Dios. Amén.